A mí me tocó el capítulo 13 que nos habla de la maquinaria y la gran industria. En el capítulo 13 más aborda el maquinismo y la gran industria, es decir, la incorporación de la máquina a la manufactura capitalista. Este capítulo es muy pertinente, ¿por qué? Porque es donde la manufactura, que en ese entonces estaba basada en el trabajo manual de hombres y mujeres, empieza a ser reemplazado por la gran industria. Es pues aquí cuando el valor de las cosas, como el carbón, como el combustible, como el movimiento, y no la fuerza de músculo y el hierro, empiezan a someterse a unas nuevas relaciones dinámicas sociales del trabajo. La maquinaria y la gran industria, en el primer apartado, cuando nos habla del desarrollo histórico de la maquinaria, es como paulatinamente vemos que el artesano es reemplazado por la producción de la maquinaria por medio de una manufactura. Que si bien, antes este era un conjunto donde los artesanos tenían sus herramientas en la incorporación y división del trabajo, ahora pasan solamente a ser obreros y una extensión más del trabajo de la máquina y no del trabajo por sí mismo. Esto ha generado así que más llama la plusvalía relativa. Este capítulo está estructurado de una manera, por decirlo así, conveniente frente a una maquinización acelerada en una producción fábrica, que esto trae consigo el sufrimiento de los que fueron sus víctimas, como los obreros. El segundo concepto, el segundo apartado que podemos encontrar en este capítulo es sobre la transferencia del valor de la maquinaria al producto. Bueno, en este apartado el autor nos habla de cómo ya no es el trabajo socialmente necesario el que determina el valor de uso, el valor de cambio, el valor de la mercancía, no, sino que nos da a relucir que ahora va a ser el desgastante del uso de las maquinarias empleadas por un determinado tiempo en la producción de tales mercancías, aún sabiendo que se está produciendo en menos tiempo que en el trabajo manual. El tercer concepto que podemos encontrar en este capítulo es sobre las consecuencias que trajo la industrialización mecanizada para el obrero. Es pues que este apartado es muy importante porque hasta el momento nosotros no habíamos visto la verdadera cara oscura del capitalismo. Fue en este donde trajo los estragos que no solamente propagaban la base de las cosas materiales, no, sino que ahora se fue dando una relación social propia del obrero, se fue metiendo más en ese sentido. Esto lo podemos ver en la acogida del trabajo infantil, tanto como para niños, femeninos, y ahí fue justamente también la prolongación de largas jornadas de trabajo. También podemos ver que fue este proceso el que marcó en la que no solamente se veía beneficiario el obrero adulto, no, sino que también se veía beneficiario toda su familia. Citando lo que nos dice el autor acerca que el valor de la fuerza del trabajo no se mide o no se determina ya por el tiempo del trabajo necesario para el sustento del obrero adulto o individual, no, sino que esto se mide por el tiempo del trabajo que sea indispensable para el sostenimiento de la familia. En el quinto apartado encontramos la lucha entre obreros y la máquina. Aquí se demuestra como la disputa de los obreros, pero que no era en contra de las máquinas en sí, sino que esas máquinas eran utilizadas por el capitalista para tecnificar e intensificar la producción, y esto lo que provocaba era la suplantación de la mano de obrero del trabajador asalariado. En el sexto apartado nos habla sobre la teoría de la compensación, que esta va siendo una vil estafa y cruel realidad de los despedidos, en la que se trataba de negar al obrero que éste ha sido reemplazado y que el capital de compra de una nueva máquina sale del capital libre que había sido obtenido por la liberación del obrero. El séptimo concepto nos habla sobre la repulsión y la extracción del obrero para el desarrollo de la máquina. Aquí en este apartado el autor hace uso racional y nos describe, y nosotros podemos ver cómo el capitalista es un vivo, por así decirlo, en este entonces, que sí necesitaban el obrero en la fábrica, pero que si contrataban al obrero, ellos le iban a reducir
el salario por la demanda del trabajo. El octavo concepto nos hablaba de cómo la gran industria revolucionó la manufactura de los oficios manuales y del trabajo doméstico. En primer lugar, el autor él nos habla de cómo se fue incorporando, cómo fue la división, la supervisión del trabajo. Y también nos habla que en los obreros, cómo se fue pasando en la que el artesano no se tenía en cuenta lo que ya él producía o lo que él podía hacer con sus habilidades, no, sino que ahora se sintetizaba, por así decirlo, se determinaba por la materia prima o por el puñado de personas no calificadas como mujeres y niños dentro de la lógica capitalista, que esto generaba una fuerza de trabajo. Bueno, el último apartado nos habla sobre la legislación Fabril, que era primordialmente como una consolidación de una norma de la jornada del trabajo, pero en este capítulo se centra en la obligatoriedad de la incursión educativa en los menores de edad, en la que ellos debían cumplir con un tiempo determinado de aprendizaje educativo para poder trabajar.